Yo en el arranque del programa que a las 12 están guardando un minuto de silencio después de que se confirmara la semana pasada, a las pocas horas de producirse el asesinato de Zunilda en Fuengirola. Confirmaba el Ministerio de Igualdad que se convertía en la mujer número 15 asesinada en lo que llevamos de año en España a manos de su pareja o expareja. En este caso es la tercera que tenemos que lamentar aquí en la provincia de Málaga. Nosotros queríamos hablar de este asunto esta mañana con José Antonio García. Él es psicólogo y es experto en violencia de género. Bienvenido, José Antonio. Hola, buenos días. Hablábamos hace poco, porque esta temporada estuvimos hablando contigo, hablábamos de lo que podemos hacer para luchar contra la violencia de género, hablábamos sobre cómo nos sigue sorprendiendo que asesinen a mujeres y de nuevo tenemos que lamentar la muerte de una mujer a manos, en este caso, de su pareja, que luego, bueno, presuntamente de su pareja, que luego se suicidaba. José Antonio. Tristemente son las noticias con las que nos levantamos, que como siempre digo son la cima del iceberg, porque la violencia termina en el asesinato o en el suicidio ampliado por parte de la expareja, pero que debajo es donde está la labor de prevención, de tenemos que pararla no cuando ya se han cometido estos hechos, sino mucho antes, cuando una mujer decide romper el silencio, cuando decide pedir ayuda o incluso cuando estamos viendo en las primeras relaciones de pareja adolescente algunos indicios o, como yo dice, las red flag, que ya nos tienen que hacer sonar la voz de alarma y poder actuar para no tener que llegar a estas noticias tan terribles. Hablaremos en un minuto de los jóvenes. Sé que te preocupa, además, porque las nuevas tecnologías han abierto una forma de control que a lo mejor es desconocida todavía o que los jóvenes no identifican, ¿no? Como ese control sobre su persona, y ahora hablaremos, pero sí que recordando de nuevo en esta labor que yo creo que tenemos que hacer, José Antonio, de educación, de información para todas las mujeres que se puedan encontrar en una situación parecida. Explicar otra vez cómo es el proceso de la violencia de género. Me decías tú, que además me gustaba mucho la última vez que estabas en el programa, me decías, Paula, a nadie le dan, conoces a una persona y te da un bofetón, porque nadie aguantaría eso. Dice, es la técnica de la olla, cuando metemos la rana en la olla y poquito a poco vamos subiendo la temperatura. Esa es la técnica que usa la persona, el hombre que ejerce violencia de género sobre la mujer. Efectivamente, la violencia es como una escalera y se van dando pasitos poquito a poco. No se empieza por la violencia física, porque cualquier persona ante cualquier acto de violencia diría, ahí te quedas, me voy de aquí. Sino que esto va yendo poquito a poco, las conductas de control, de aislamiento, el chantaje emocional, que van anulando a la mujer. O sea, la mujer no llega a esa... ¿Cómo no ha denunciado? Bueno, es que estaba ya anulada completamente y ve que no tiene ninguna salida, porque desde el principio lleva pico y pala, con ese maltrato emocional, tú no vales nada, tú sin mí no eres nadie, ¿qué vas a hacer sin mí? ¿Dónde vas a ir? ¿Qué van a ser de nuestros niños, nuestras niñas? O sea, que ese goteo va funcionando y eso hay que entenderlo. Por eso cuando las mujeres rompen el silencio es tan importante que todos estemos ahí, porque ya que han dado el paso no podemos dejarlas solas, porque sabemos que dan paso atrás, quitan la denuncia, vuelven con el maltratador, que eso forma también parte de la violencia. Mira, la violencia, y ahora en verano especialmente creo que es importante que hablemos de esto, tiene como 3 fases, ¿no? Al principio todo es maravilloso, después empieza a acumularse tensión, empieza a acumularse hasta que explota. Después explota, hay una fase de arrepentimiento, te regalo un ramo de rosa, te pido perdón y otra vez volvemos a la luna de miel. ¿Por qué ahora en verano es tan importante? Porque ahora en verano, en el periodo estival, tenemos más tiempo en casa, tenemos más de convivencia, claro, en el día a día. Vacaciones, nos alejamos del trabajo, que muchas veces es un factor de protección, los compañeros y compañeras que nos dan vida, nos dan alegría, pues nos alejamos, tenemos los niños y las niñas en casa, que aumenta el estrés, aumenta la salida y aumenta sobre todo la convivencia. Entonces en periodos como este hay que tener especial alerta, porque es más probable que haya más tensión y haya muchas más explosiones. Aquí es donde también tenemos que hacer hincapié. Yo siempre le digo a las mujeres, en el momento en el que noten algo, siempre pueden acudir a un centro de la mujer. Nunca se ven reconocidas. Yo es que no soy de ese tipo de víctimas. Bueno, no, pero hay algo que no cuadra, algo que no está yendo bien. Normalmente es de autoestima, de no me siento completa, no me siento segura. Pues a partir de ahí podemos trabajar, pero en el momento en el que notan algo raro, sí pueden pedir ayuda y sí podemos empezar a trabajar y, como yo digo, quitar la venda de los ojos. Sobre todo, José Antonio, buscar ayuda, ¿no? Sí. En el momento en el que se vea cualquier síntoma de violencia, cualquier sensación de no estar a gusto, de no estar bien, buscar ayuda.
y ofrecer ayuda, porque también no podemos darle la responsabilidad solo a las mujeres, que como hemos dicho en ese proceso de violencia, es que están anuladas completamente. Por eso el entorno social es súper importante. Sí. Una amiga, un hermano, una prima, o sea, podemos estar ahí para acercar, oye, ¿por qué no vamos a esta charla? Oye, ¿por qué no vemos este documental tan interesante o esta película en tal plataforma? ¿Vale? Y de alguna manera ir, como yo digo, pinchando, ¿vale? Para que cuando ella ya decida abrir y contar y hacer esa revelación, ya podamos cogerla y llevarla a un servicio especializado. Aquí mismo el Instituto Andaluz de la Mujer, por ejemplo. Por ejemplo, los jóvenes, José Antonio, ¿qué está pasando con los jóvenes, con nuestros jóvenes? ¿Por qué no tienen esa conciencia de la violencia de género, de las conductas de control sobre ellos? Mira, ahora mismo estamos en un momento de polarización social, es decir, que la sociedad está como dividida y los jóvenes son parte de ella. ¿Qué pasa? Que hemos puesto mucho el foco en ellos, entonces estamos detectando esos discursos de 1 de cada 5 jóvenes negacionistas de la violencia de género, pero si se lo llevamos a los adultos también sería así, ¿vale? Que no significa que los jóvenes no tengan unas características particulares, como por ejemplo tú me has dicho antes, las nuevas tecnologías, las relaciones en mi edad o un poquito más adelante, los mecanismos de control que tiene, es que no tenemos las competencias digitales para llevarlo a cabo. Entonces sí que es interesante estudiarlo, porque por ejemplo todo esto de las tecnologías, el cómo se relacionan, el cómo hacen el chantaje, el cómo hacen el control, ya no comparto la ubicación, sino ya tengo vídeo de TikTok de una que me explica el cómo tengo que hacerlo para unas cuestiones que ya se van un poco de nuestra capacidad digital. Y después, por otra cosa muy importante, la incidencia de la pornografía en estas edades, que va de la violencia de género con una violencia sexual brutal. O sea, estamos encontrando casos cada vez más tempranos de niñas que están siendo agredidas sexualmente. Tremendo. Dentro y fuera de la pareja. Es tremendo. ¿Qué podemos hacer con nuestros jóvenes, José Antonio? Aquí yo siempre le digo, lo primero no demonizar, tenemos que acercarnos a ellos no desde la regañina, sino desde el, oye, vamos a construir algo juntos, chicas y chicos, porque hemos caído un poco en la falsa idea de que solo tenemos que trabajar con ellas para que se defiendan, y esto no es así, esto es de construir relaciones sanas, de hablar del amor, de hablar de relaciones sexuales, claro, de cómo nos relacionamos, de qué nos frustra, de qué nos gusta, hablar de la educación sexual en positivo y hablar de la educación en valores, que muchas veces es lo que hemos perdido. Claro. Vamos a los centros educativos para decirle a las niñas lo pobrecitas que son y los niños lo malos que son, pero no le hablamos de lo que realmente les interesa, sus preocupaciones, las rupturas que han tenido, lo que quieren, las dudas que tienen. Y yo creo que ahí es la vía, hacerlo desde el punto de vista de construcción en positivo, aliándonos con los niños y con las niñas. Y evidentemente pues trabajando desde lo que a ellos y a ellas les interesa. En los colegios, en los institutos, pero también en casa, obviamente. José Antonio. Mira, con las familias podemos hacer una labor maravillosa. Y es que ahora las familias tienen muchos miedos e inseguridades. Entonces vienen, por ejemplo, a las consultas para, oye, esto de las tecnologías, oye, mira, ¿qué tiene? ¿No? ¿Qué tal? O con otros temas, por ejemplo, que ha salido del armario, ¿qué tal? Que no. Entonces las familias están perdidas, no vienen con un libro de instrucciones, ni venían antes. Nadie. Es que los niños no traen libro de instrucciones. No, deberíamos de patentarlo, la verdad, pero... Y entonces, claro, es fundamental poder trabajar con las familias, porque si no trabajas con ellas, son un bache. Y se convierten, en vez de en aliadas del niño o la niña, en un obstáculo y en un factor que me genera más estrés, claro, y a mí me dificulta la labor. Entonces siempre es fundamental trabajar con el ámbito educativo, con el ámbito de la familia, porque el colegio estará X horas, pero es que la familia va a estar ahí siempre. Y la familia es el sostén cuando muchas veces el ámbito escolar no actúa como debiera. Entonces hay que educarla, hay que entrenarla, no solo en escuelas de padre y madre, sino ahora tenemos las nuevas tecnologías para llegar, y hay familias que están muy involucradas con la crianza en positivo, con el mitigar o ralentizar los impactos de la tecnología, educación consciente. Bueno, hay un montón de cosas y sí, fundamental. Bueno, pues José Antonio García, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, ha sido un placer como siempre. Muchas escucharte. Gracias, Paula. Mil gracias.